Familia, estamos felices, contentos el día 8 de la entrega en diferido del programa Conexión 360 y Apocalipsis con el pastor Mario Rondón. La verdad, familia, que Dios nos bendijo durante las mañanas y ustedes están siendo testigos de la forma maravillosa en cómo disfrutamos del estudio de la palabra del Señor Cristo Jesús. Así es que eso es apenas el día 8 que estamos compartiendo contigo. Faltan todavía unos 34 días más, porque nos fuimos hasta el día 42. Así es que noche tras noche, a las 9 de la noche, tenemos este toque de queda. Desde ya te motivo para que tomes tu teléfono celular, comparta con alguien esta retransmisión especial y le pidas a Dios que a través de su palabra, ese amigo quien tenga contacto con este link sea bendecido. Hoy quiero agradecer a Dios. Alguien anoche estuvo pidiendo algún pedido especial de oración. Al final no pudimos orar por él o por ella. Pero en esta noche, en el nombre del Señor Cristo Jesús, sí vamos a orar de manera muy especial por la hija y los nietos de Martina Carmen. Carmán, así que estaremos orando. Su nombre es Francisca, de modo que Dios pueda bendecirle. Y de paso, Martina, muchas gracias por unirte a esta programación especial. Hoy vamos a orar a Dios de manera muy especial por ti. Antes de poder continuar, permíteme orar por Martina, por sus hijas y sus nietos. Amante Padre Celestial, muchas gracias por tu amor, tus bendiciones. Gracias por la vida, este lindo privilegio que nos concede de compartir con nuestros amigos, hermanos, la forma maravillosa en cómo tú nos diste bendición al estudiar tu palabra, a meditar en el libro Conexión 360 y al profundizar en las profecías bíblicas y el libro de Apocalipsis con el pastor Rondón. En esta hora, Señor, llenos de gracia y seguro de que tu poder ha sido y seguirá siendo manifiesto, quiero aprovechar, Padre, para pedirte de forma muy especial que tú bendigas a Martina, Padre Celestial. Bendice su hija, bendice sus nietos, Padre Celestial. Francisca García, donde quiera que se encuentre, ruego que le abraces, que le sostenga, que identifique sus necesidades, que las supla, que tu bendición, Dios, sea con ella, pero sobre todas las cosas, que tu salvación, Dios, toque sus puertas, que ella abra la puerta y que te permita a ti habitar en su vida, en su corazón para siempre. De modo que al cumplimiento de las profecías apocalípticas, ella sea una de aquellas que se goza contigo por los siglos de los siglos en el reino de los cielos. Bendice, Dios, a esta joven, bendice a su madre que ruega por ella, bendice al nieto, y también bendice a cada amigo, hermano, conectado en esta hora especial. Que tu Santo Espíritu y tu palabra, Dios, sea una realidad en su vida. Oro, Dios, en el nombre santo y glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada familia, muchas gracias por permanecer allí con nosotros. Gracias por cada noche darse cita y hacer de esto un espacio especial para sus vidas, Permítanme en este momento invitarle para... ¿Dónde está el libro por aquí? Aquí está el libro Conexión 360 para que disfruten de la lección número 8. Si aún no lo has adquirido, puede adquirirlo en la página oficial de la Pacific Press, el libro Conexión 360. O bien puede escribirnos, dejarnos un comentario acá o escribirnos y con gusto haremos los arreglos para que pueda adquirir esta obra que para nosotros ha sido de gran bendición. Hoy vamos, y la lección para el día de hoy es cómo podemos conectarnos mediante la confesión. Así es que espero que disfrute. Y después de esta sesión, entonces, la próxima voz que escuchará será la del pastor Mario Rondón al exponer la palabra del Dios Todopoderoso y las profecías bíblicas. Dios te bendiga, Dios te guarde y te ministre en esta noche. Conexión 360, una jornada espiritual para una vida con propósito. Oye, qué alegría encontrarme contigo en este día 8 de esta jornada especial Conexión 360. En este día me gustaría conversar contigo acerca del poder de la confesión. De paso, la Biblia nos enseña que la confesión es el puente que nos devuelve a la comunión con Dios. Y cuando el alma reconoce su necesidad y abre su corazón, la gracia divina
fluye con poder restaurador. El apóstol Juan lo expresó con claridad y precisión al decir que si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confesar no es solo admitir nuestro error, es reconocer el daño causado y colocarlo ante el Dios con un espíritu humilde y arrepentido. El orgullo encierra, pero la confesión libera. La culpa no confesada se convierte en un peso que roba la paz, seca la fe y endurece el corazón. El rey David lo expresó de la siguiente manera al escribir: mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Oh, querido amigo, hermano, quiero que recuerdes que la confesión sincera no se limita simplemente a las palabras, sino que lleva consigo la decisión de apartarse del pecado. La verdadera evidencia de una confesión genuina es el cambio. Y así lo expresó Ellen G. White, quien dijo que la confesión del pecado, sea pública o privada, debe ser sincera y de corazón. No debe hacerse en una forma ligera ni descuidada. Camino a Cristo, página número 40. De modo, querido amigo hermano, que cuando confesamos, la culpa se disuelve en la misericordia de Dios y el alma se llena de paz. Oh, esto me da a entender que el perdón no solo limpia, sino que también sana y restaura la relación rota entre el ser humano y su Creador. En esta hora quiero dejar contigo esta expresión. Confesar no nos hace más culpables, sino que nos hace libres. Oh, amados, al explorar en este momento, quiero que juntos meditemos, abramos nuestros corazones para hacernos las siguientes preguntas. En primer lugar, es importante preguntarnos, ¿por qué a veces me resulta tan difícil confesar mis pecados? ¿Qué diferencias hay entre confesar mis pecados o mi error por miedo o por amor? ¿Cómo cambia tu relación con Dios después de una confesión sincera? Esta reflexión profunda debe ser llevada a la acción. Por lo tanto, en esta hora yo te invito a dedicar tiempo de oración para hablar con Dios con total transparencia. En segundo lugar, pide al Espíritu Santo que te muestre lo que necesitas confesar. Y si ofendiste a alguien, busca reconciliación con humildad. Por último, quisiera invitarte a escribir una oración personal de confesión y gratitud por el perdón que ya Dios te ha dado. ¿Qué te parece si en este momento juntos oramos al Señor y le decimos: Señor, dame un corazón sincero para reconocer mis faltas. Limpia todas mis maldades y restáurame con tu gracia. Gracias por no desecharme cuando he caído, sino por levantarme con amor. Mañana nos encontramos para seguir en esta maravillosa jornada especial. Conexión 360. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Reyes. Saludos para todos y todas. Gracias por estar conectados allí temprano, buscando al Señor de mañana, recibiendo esas instrucciones y esos testimonios poderosos de lo que Dios ha estado realizando por medio de la oración intercesora y por medio también de una vida espiritual completamente consagrada al Todopoderoso. Hoy tenemos un tema sumamente importante a la luz de la Escritura, en la continuación de nuestro estudio del libro del Apocalipsis. Este libro del Apocalipsis es un libro definitivamente extraordinario. Tantas son las cosas que podemos nosotros comprender, estudiar y justamente pues queremos hoy en la continuación de esta serie poder ver una visión general de este maravilloso libro, del libro del Apocalipsis, que nos servirá para tener un marco de referencia con relación a cada aspecto, cada serie y cada punto que estudiemos del libro. Así que terminando la primera serie de 7, de las 7 iglesias que concluimos ayer, vamos a detenernos ahora, hacer un paréntesis para ver ahora una visión general, irnos un poco a la distancia y ver el Apocalipsis, dónde está contextualizado y
¿Qué es en sentido general esta revelación maravillosa? Antes de continuar punto por punto, porque continuaremos así ya con la serie que sigue, la serie de los siete sellos, una maravillosa serie donde están los cuatro jinetes del Apocalipsis, en fin. Hoy pues estamos entonces ya en el día número 8 de este maravilloso recorrido que estamos realizando, eh, conociendo más de las escrituras y repasando muchos conceptos pues que ya sabíamos, pero que ahora lo vemos en un marco todavía mucho más amplio, en una perspectiva mucho mayor. Uno de los libros más fáciles para su estudio es justamente este libro del Apocalipsis. Es diferente este concepto que estoy expresando a lo que regularmente la gente cree. La gente se hace la idea de que es algo difícil, pero lo que hace más fácil el estudio del libro del Apocalipsis en comparación con cualquier otro libro es que el libro del Apocalipsis está presentado en imágenes y las imágenes se graban más fácilmente que las letras, que las palabras, que los conceptos teóricos. Las imágenes se graban así. Y todas las imágenes que se utilizan aquí en el libro del Apocalipsis son imágenes tomadas ya de otros libros de la Biblia. Así que mientras más hemos estudiado la Biblia en sentido general, mejor vamos a comprender estas imágenes que aquí se presentan. Y hablando de imágenes, existen dos expresiones muy significativas, justamente a propósito del valor de las imágenes en el aprendizaje, en el estudio. Se ha dicho que una imagen vale más que 1000 palabras. Otros han dicho que una imagen puede expresar 10.000 palabras, una sola imagen. Y hoy quiero que echemos una mirada general al libro del Apocalipsis antes de seguir avanzando punto por punto, detalle por detalle. Cuando vemos el libro del Apocalipsis por completo, los capítulos del 1 al 3, allí nos presenta las siete iglesias que básicamente nos hablan de un llamado al arrepentimiento. Sé celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete de esto. Así es un llamado general al arrepentimiento. La serie de las siete iglesias que aparecen en los capítulos 1 al 3. Los capítulos 4 al 8 del Apocalipsis presentan la serie de los siete sellos a la que vamos a entrar a partir de mañana. Y esta serie de siete sellos presentan cómo se va desarrollando, cómo va avanzando el mal a lo largo de la historia, cómo va avanzando el mal a lo largo de la historia, en consonancia con lo que nos dice el apóstol Pablo, que en la historia las cosas seguirían de mal en peor hasta el fin. Ese progreso, ese desarrollo del mal se presenta allí a través de los siete sellos en los capítulos 4 al 8. Luego del 8 al 11 aparece la serie ya de las siete trompetas y es interesante que en esta serie de las siete trompetas vamos a encontrar básicamente la guerra que Dios hace contra los poderes del mal. Esos poderes que en los siete sellos atentan contra el pueblo de Dios, Dios responde con las siete trompetas que viene a accionar una respuesta de Dios ante ese ataque del mal. Luego, en los capítulos 12 al 14, vamos a encontrar el mensaje de los tres ángeles, un llamado a que ha llegado la hora del juicio. Los capítulos 15 al 19, la caída de Babilonia. En el capítulo 20 vemos que Satanás es expulsado al desierto, lugar desolado, donde encuentra su final. Y los capítulos 21 y 22 presentan cómo retorna el gozo y la paz en el cielo. Hay una expresión muy interesante que se repite o que aparece de manera bien recurrente allí en el libro del Apocalipsis, en el mensaje que acabamos de ver de las siete iglesias que terminamos ayer. Y es que cada vez que se va a dar un mensaje a la iglesia, no dice llévale esta carta a la iglesia, llévale este mensaje a la iglesia o a los hermanos que están en la iglesia. No, dice escribe al ángel de la iglesia de Éfeso o escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira y así. O sea, el mensaje se le entrega al ángel.
Y sabemos que en sentido básico representa el liderazgo de las iglesias, el liderazgo del pueblo de Dios en cada uno de esos momentos históricos en cumplimiento de la profecía. A quienes le llega este mensaje al liderazgo se le dirige básicamente: Dios no pasa por alto el liderazgo de su pueblo, comprende plenamente y acepta y usa al liderazgo dentro de su iglesia para transmitir este mensaje interesante y para hacer que se recalque el mensaje en cada una de las épocas. Por eso se escribe al ángel. Pero aparte de esto, la mención de el ángel en cada una de estas iglesias nos hace recordar también que los ángeles también han pasado por un proceso que se repite aquí en la tierra. Los ángeles también, al igual que el llamado que se hace al inicio del Apocalipsis en la primera serie, los ángeles también fueron llamados a arrepentirse cuando ocurrió la rebelión en el cielo. Fueron llamados a arrepentirse, se les dio su oportunidad. Ellos también, al igual que la primera iglesia de las siete, habían abandonado, habían dejado su primer amor. Luego de que se inició la rebelión por parte de Lucifer, sabemos que hubo un desarrollo, un progreso del mal hasta que ya fue incontenible en el cielo lo que estaba ocurriendo, producto de lo cual estalló una guerra. En la misma secuencia que vemos en el libro del Apocalipsis, con cada una de las series, estalló una guerra, se dio un mensaje que habría de dividir a los que serían leales a Dios y se quedarían finalmente en el cielo, y los otros que serían expulsados, la tercera parte de los ángeles. Así que ese mensaje fue prácticamente un mensaje de juicio, un llamado a adorar a Dios y a darle gloria solo a Él. Un mensaje claro de que la confusión, la Babilonia que había surgido allí, finalmente iba a caer, era de condición caída. Y esto provocó entonces que se trazara esa línea divisoria entre los fieles y los infieles. Luego vino, ya no se pudo contener más y hubo una expulsión del enemigo. Y una vez ocurre la expulsión, es interesante que así como en Apocalipsis 20, Satanás es expulsado a un lugar desolado donde finalmente encontrará su destrucción. Tan pronto es echado fuera Satanás con sus ángeles, e igual que como va a ocurrir al final del Apocalipsis, cuando todo el mal sea erradicado, retornará el gozo y la paz en el universo. Pero cuando Lucifer y sus ángeles fueron lanzados fuera, dice la palabra que se escuchó una voz que dijo: ahora ha venido la salvación. Todo lo demás allí se repite. Y luego dice que alegraos cielos, o sea, la alegría retorna al cielo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que de esta manera retorna el gozo y la paz en el cielo, como retornará en el universo cuando finalmente sea echado. Así que lo que vemos en el libro del Apocalipsis, por lo que he comentado hasta aquí, es un esquema de lo que ocurrió en el cielo con los ángeles. Por eso el papel de los ángeles en la transmisión de este mensaje, el papel protagonístico en cada una de las visiones, es bien activo. Lo que ocurrió con los ángeles en el cielo se repite aquí en la tierra, y eso nos permite entender la razón por la que tantos ángeles fueron engañados. Uno de cada tres, la tercera parte de los ángeles, y eso numéricamente hablando equivale a miles de millones de ángeles que cayeron con Lucifer, que fueron expulsados. Y no debemos olvidar que si Lucifer tuvo la capacidad, la astucia, la habilidad de engañar a esas inteligencias celestiales, a esas criaturas que están colocadas en un nivel superior. Recuerde que el ser humano, aún en en su condición de perfección, fue creado un poco menor que los ángeles. Así que estamos hablando de criaturas superiores, inteligencias celestiales. Inteligencias que no solo han visto lo que hemos visto nosotros, que no se limitan a lo que vemos en el mundo material, que pueden ver lo del mundo material, lo del mundo espiritual, que están presentes en el universo desde antes de la existencia de este planeta, que vieron crearse los mundos por el Señor, que han acompañado al Señor en cada una de las misiones.
a esas inteligencias celestiales, con ese nivel de experiencia y de capacidad, pudo engañar Lucifer. ¿Qué no hará con criaturas mortales que están limitados en un mundo de pecado, que no pueden percibir ni siquiera esa lucha espiritual que ocurre a su alrededor, que solo la conocen por referencia? Así que definitivamente esto nos llama a reflexión y no debemos cometer los mismos errores que cometieron los ángeles que se identificaron con Lucifer en esta lucha, en este conflicto desde que inició. Es el primer esquema que debemos tener en nuestra mente. Por eso las siete iglesias hacen un llamado al arrepentimiento antes de que venga ese progreso, ese desarrollo del mal, como ocurre en la siguiente serie, antes de que se origine la guerra, la reacción de Dios, antes de que la línea de demarcación quede clara entre los fieles y los infieles, como ocurre cuando se presenta el último mensaje de misericordia, allí antes de que tengamos que dar la noticia de que ha caído Babilonia, antes de que Satanás y los suyos sean finalmente expulsados, derrotados, para que cuando retorne la armonía y el gozo en el universo, como aparece al final del Apocalipsis, allí estemos presentes y hayamos sobrevivido a todo lo demás que ha ocurrido en la historia. El segundo esquema que quiero que veamos así de a grosso modo en el libro del Apocalipsis, mirando, teniendo Apocalipsis como trasfondo, el otro esquema con el que podemos ver ese contexto del Apocalipsis es el de las siete fiestas solemnes del Señor. Esas siete fiestas solemnes de Jehová que dio en la antigüedad, conocidas también como las fiestas judías, porque fueron de aplicación al pueblo de Dios en la antigüedad, pero eran las fiestas solemnes del Señor. Cuando el Señor Jesús inició su predicación, la predicación del Evangelio, una vez inicia su ministerio terrenal posterior a su bautismo. En Lucas capítulo 4, versículo 9, y esto ocurrió en Nazaret, donde se había criado, y en un día de sábado, de acuerdo a lo que dice el contexto, parte de lo que el Señor Jesús leyó y dijo, esta escritura se ha cumplido delante de ustedes, esta profecía se está cumpliendo. Parte de lo que el Señor Jesús dijo allí, específicamente en el verso 19 de Lucas 4, es que vino a predicar el año agradable del Señor. Y en el contexto de lo que era el año agradable del Señor estaban esas siete fiestas solemnes. El año agradable del Señor, el año ideal, esto que Jesús estaba leyendo en el rollo de la Escritura, que hoy podemos leer en Lucas 4:19, Jesús lo estaba leyendo en el rollo de Isaías, que fue el que se le dio para leer en la sinagoga, y él estaba leyendo en Isaías 61, en el versículo 2, donde dice que vino a proclamar el año agradable del Señor, el año de la buena voluntad de Jehová. Pero allí no se limita en Isaías a decir el año agradable del Señor. Allí dice a proclamar el año agradable del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro. Pero de todo lo que Jesús mencionó allí en Lucas 4, que dice Isaías de que vino a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, todo eso, hubo una parte que el Señor Jesús omitió, que intencionalmente no incluyó en esa parte del mensaje. Y es que cuando Jesús vino en su primera misión, quiso destacar ese aspecto de la misericordia y del año agradable del Señor, no el día de la venganza que ya tiene que ver con su segunda venida, pero retornando a ese año agradable del Señor, si vamos ahora a la Biblia, al capítulo 12 del Éxodo, para entender lo que significaba ese año agradable del Señor, cuando el pueblo de Israel estaba por ser liberado, en ocasión de la liberación de Egipto, cuando el pueblo de Dios iba a ser liberado con mano poderosa y brazo extendido, el pueblo celebró la primera fiesta allí en Egipto. En la noche de la salida de Egipto celebró la primera fiesta, fue la fiesta de la Pascua. Por eso cuando usted abra su Biblia, ahí en Éxodo 12 puede ver claramente que el encabezado dice la Pascua. Pero la orden que el Señor le da allí en esos dos primeros versículos es interesante.
tiene que ver con ese año agradable del Señor, con ese año ideal donde estaban contenidas las 7 fiestas, el año litúrgico en la nación de Israel, en el pueblo de Dios en la antigüedad. Dice allí en Éxodo 12, 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será el principio de los meses. O sea, atención, la historia que comienza a escribirse de nuevo. A partir de ahora, este será el calendario, este será el inicio del año agradable del Señor. La fiesta de la Pascua marcaba ese inicio, claramente como principio de los meses, principios del año, y esto habla de un año profético. En las 7 fiestas solemnes, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, las trompetas, Yom Kippur o Día de la Expiación y la fiesta de las cabañas o los tabernáculos. Estas 7 fiestas estaban indicando cada uno de los pasos en el plan de redención. ¿Cómo enmarcamos Apocalipsis en este esquema de las 7 fiestas? Es interesante porque tenemos que comenzar al inicio del Nuevo Testamento justamente para comprenderlo, ese año profético que va a iniciar con los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué? Porque Mateo, Marcos y Lucas destacan el papel de Cristo cumpliendo las 3 primeras fiestas. La Pascua, donde el Cordero muere, también los panes sin levadura, que representa la sepultura de Cristo. Cristo, su cuerpo, él lo compara al pan sin levadura, porque él no cometió pecado y como no cometió pecado, aunque iba a ser sepultado, la muerte no podría retenerlo y no pudo retenerlo. Así que el pan sin levadura representa eso, la sepultura de Cristo. Las primicias es lo que representa entonces la resurrección de Cristo. De paso, el apóstol Pablo, que entendía muy bien esta temática como buen judío, como buen israelita, dice en el Primera de Corintios capítulo 15, hablando acerca de la resurrección de Cristo, desde el versículo 21 hasta el versículo 23, dice, Cristo ahora ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Mira donde usa en primer plano la expresión primicias para aplicársela a la resurrección de Cristo. Pero luego dice que cada uno va a resucitar en su debido orden. Y entonces le establece, dice, primero Cristo, y ahí hay una coma porque está enumerando, luego las primicias. Después que Cristo resucitó, resucitaron las primicias. Ese grupo de santos que Cristo resucitó, que cuando murió en la tarde de viernes, que hubo el temblor de tierra, quedaron señalados esos sepulcros, esas tumbas se abrieron, pero fue después de la resurrección de él que llamó a la vida a ese grupo, a esas primicias que no quedaron en la tierra, porque dice la palabra de Dios en Filipenses 4:8, que subiendo a lo alto llevó consigo a los cautivos, los que habían estado cautivos bajo la muerte, Cristo lo llevó. El libro deseado de toda la gente amplía y dice que fueron llevados como trofeos de su resurrección, que fueron presentados delante del Padre como primicias de los que un día han de llegar allí por haber aceptado los méritos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que allí resucitan las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. De forma tal que en los evangelios vemos cumplirse entonces las fiestas en el año litúrgico, en el año agradable del Señor, en el año de las 7 fiestas solemnes, vemos cumplirse la Pascua con la muerte del Cordero, la muerte de Cristo, la sepultura, que es lo que representa, es lo que allí está representando o haciendo cumplimiento de los panes sin levadura, y también las primicias en la resurrección de Cristo. Ahora, luego de los evangelios, ¿qué viene inmediatamente? Viene el libro de Hechos. Y en Hechos, ¿con qué nos encontramos de inmediato? Con la fiesta del Pentecostés, que tiene cumplimiento con el descenso, con la efusión del Espíritu Santo. El día de Pentecostés ocurre todo esto. Mire cómo va el orden: Pascua, panes sin levadura, primicias, y ahora el Pentecostés. La fiesta del Pentecostés. De manera interesante, estas 4 fiestas se realizaban en la primavera, la primera parte del año litúrgico.
de este año que hemos enfatizado, que estaba destacando Jesús cuando habla del año agradable del Señor, el cumplimiento profético de cada una de estas fiestas. Y luego entonces las trompetas son las que encontramos inmediatamente en el libro del Apocalipsis. Porque en el libro de Apocalipsis, la primera serie de 7 que hemos visto, la serie de las 7 iglesias, llaman al arrepentimiento. Llaman al arrepentimiento y las trompetas, eso era lo que hacían. Las trompetas comenzaban a sonar el séptimo mes, conocido como el mes de Tisri, desde el día primero hasta el día 10. Sonaban diciendo, viene el día del juicio, arrepiéntanse. El que no aflija su alma será cortado de su pueblo. Una y otra vez, cada persona en el pueblo que escuchaba la trompeta sabía que era un llamado al arrepentimiento antes de que llegara el juicio, antes de que ya no hubiera oportunidad, antes de que el sacerdote completara la tarea de la purificación del santuario. Así que Apocalipsis inicia con esa fase, con un llamado al arrepentimiento, que es lo que se hace en cada una de las iglesias. Y luego del llamado al arrepentimiento, Apocalipsis entonces sabemos que contiene ese mensaje poderoso porque en Apocalipsis 11:19 encontramos que se abre una puerta y cuando se abre esa puerta se ve el arca. Es el acceso al lugar santísimo. Se ve el arca que contiene la ley de Dios, la santa ley de Dios, e inmediatamente se apertura el lugar santísimo en Apocalipsis 11:19. Desde el capítulo 12 en adelante ya todo es juicio. Por eso incluso aparece el remanente por primera vez en Apocalipsis 12 con las características que se mencionan. Antes del capítulo 12 no aparece el remanente en el tiempo del fin descrito, sino a partir del momento cuando se abre el segundo departamento, cuando se abre la puerta que da acceso al lugar santísimo que aparece en Apocalipsis 11:19. El último versículo del capítulo 11, inmediatamente en el capítulo 12, allí aparece el pueblo remanente de Dios, el pueblo que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús, el pueblo que tiene como misión que predicar dentro del marco del año agradable del Señor, que viene el juicio. Pero ya, como veremos más adelante, no solo dice que el juicio viene, sino que el juicio ha llegado, porque justamente ese remanente vive durante el tiempo del juicio. Y después de ese juicio que lleva diferentes fases, se anuncia, luego viene la oportunidad de dividir la humanidad en dos, de polarizarse, los que aceptan el llamado, los que lo rechazan, luego viene la ejecución del juicio divino y finalmente vamos a encontrar que cuando termina el día de la expiación, el sacerdote, el sumo sacerdote, sale del lugar santísimo, que es en el cielo, sale del lugar santísimo y sale al atrio, al lugar donde está el macho cabrío por Azazel, en el que colocará la mano ensangrentada para que cargue los pecados que fueron confesados por el pueblo y que ahora tienen que ser transferidos a ese macho cabrío. Por eso, cuando Cristo termina su ministerio en el lugar santísimo, cuando concluye el día de la expiación o como parte del día de la expiación, Cristo sale, termina la gracia, sale del santuario y vuelve al atrio. El atrio del santuario celestial es la tierra, porque fue aquí que se cumplieron las fases del altar del sacrificio, del lavacro, fue aquí que se cumplieron. Aquí fue que Cristo vino y murió. Así que como el Cordero murió aquí, aquí es el atrio. Por eso el lugar a donde retorna el sumo sacerdote, note cómo la segunda venida de Cristo está incluida en el mensaje del santuario, porque el sacerdote sale del lugar santísimo y entonces retorna al atrio, al lugar donde el cordero había muerto, y es en el atrio, es aquí en el campamento donde coloca la mano ensangrentada, trayendo los pecados que recogió, que limpió de todo el santuario, que purificó, y lo va a colocar ahora sobre el macho cabrío por Azazel. Recuerde que Dios perdona el pecado, pero no perdona al pecador. Por eso la sangre de Cristo nos limpia, pero esos pecados que nos limpia la sangre de Cristo deben ser colocados al final sobre el macho cabrío por Azazel. El que su pecado no fue confesado y no llegó hasta el santuario para ser limpiado en la obra de Cristo, finalmente se queda con la persona. Y como el pecado se queda con esa persona, el día que sea destruido ese pecado, será destruida también esa persona. De ahí lo importante.
de nosotros aceptar los méritos de Cristo, de constante y diariamente aceptar esos méritos de nuestro amado Salvador. Y entonces usted entenderá por qué nosotros como pueblo, como iglesia, nos enfocamos tanto en la predicación de Apocalipsis 12, 13 y 14. Porque es que allí es que aparece el remanente, es allí donde se da la misión del remanente, es allí donde se da el mensaje, el desafío que recibe el remanente. Todo está allí. Justamente ese es el contexto, porque es el contexto en el que estamos viviendo en el día de la expiación. A partir de 1844 vivimos en el día antitípico de juicio, o lo que llamamos el juicio investigador. Es el Evangelio de Cristo, pero en su marco de actualidad, diciendo que la hora de su juicio ha llegado con todo lo que eso implica y que veremos cuando lleguemos a ese capítulo. Es allí también donde se habla del Evangelio eterno, del remanente que guarda los mandamientos de Dios, que tiene el testimonio de Jesús. En la parte final de ese día de la expiación, repito, es donde el sumo sacerdote viene a la tierra, porque es aquí donde está el macho cabrío por Azazel, el verdadero, al que representaba aquel macho cabrío de la antigüedad cada año, representaba a Satanás. Sobre él serán colocados todos los pecados que el Señor recoja, que limpie del santuario celestial. Y como ocurría en la antigüedad, el macho cabrío será enviado a un lugar desolado, al desierto, donde finalmente le espera la muerte. Esto lo describe Apocalipsis en el capítulo 20, donde Satanás es dejado atado por una cadena de circunstancias durante 1000 años en este mundo que es convertido en un desierto, producto del bombardeo de las 7 postreras plagas y del fuego abrasador que acompañará la venida de nuestro Señor Jesucristo, como veremos. Y todo el que no se haya arrepentido, cuando estemos ya viviendo ese momento, será cortado de su pueblo. Por eso Satanás no es destruido solo, los impíos finalmente son destruidos con él, también sus demonios, en fin. Y entonces la última fiesta, que es la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos, es la que tiene cumplimiento en la parte final de Apocalipsis, porque el esquema es perfectamente organizado. Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Note cómo en Apocalipsis 21, luego de la destrucción del macho cabrío por Azazel, luego de que se han cortado aquellos que no se arrepintieron, dice Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, y oí una gran voz del cielo que decía, atención, he aquí el tabernáculo. Recuerde que es la séptima fiesta, la fiesta de los tabernáculos. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Así que note lo interesante. Nosotros moraremos en la tierra nueva. Vamos allí a tabernaculizar, que es el término que se utiliza, pero el Señor mismo mudará también su casa, su tabernáculo, para morar con nosotros en la tierra renovada. El Señor mudará el cielo para la tierra nueva. ¿Qué bendición tendremos? Ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Es interesante ver cómo se celebraba la fiesta de los tabernáculos para comprender algunos elementos también del Apocalipsis, así a grosso modo, porque en Levítico 23:40 dice que la fiesta de los tabernáculos se celebraba durante 7 días, que aquí va a representar la eternidad. Y dice que el primer día de esos 7, las personas debían tomar ramas de palmas, ramas de álmol frondoso, pero principalmente ramas de palma, dice Levítico 23:40, para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y cuando usted ve el primer día, cuando llegamos frente al trono de Dios sobre el mar de vidrio, dice Apocalipsis, miré y he aquí una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Alababan al Señor, estaban vestidos de ropa blanca y tenían palmas en las manos. Gloria al Señor. Así que estas palmas, que son parte de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, estarán presentes allí, que representan victoria. La palma es símbolo de victoria. La victoria que los redimidos del Señor han alcanzado, que han visto transcurrir de manera profética el año agradable del Señor y que ahora pueden gozarse en esa séptima y última fiesta. El libro del Apocalipsis contiene tantos elementos del santuario que apenas hemos visto tal vez un 10% de lo que eso significa. Vamos a ver mucho más
en el desarrollo del Apocalipsis, en el esquema que esto tiene y que nos ayuda a comprender incluso la interpretación de cada serie dentro del libro del Apocalipsis. Mi deseo y oración en esta hora es que el Todopoderoso nos ayude a mantenernos firmes, fieles, a seguir creciendo en la gracia por medio de estos estudios y de este ejercicio espiritual que representan estos 40 días con la oración, con la conexión 360 y con el alimento espiritual de este libro maravilloso del Apocalipsis, para que finalmente podamos un día estar frente al trono de Dios con palmas en la mano y poder celebrar por la eternidad la fiesta de los tabernáculos, cuando el Señor mismo traslade, mude su tabernáculo y venga junto a nosotros. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor Rondón. El domingo será un día de preguntas y respuestas cada domingo, pero aquí hay una en su exposición que nos llega. Pastor, ¿puede explicar de una forma breve eso de que Dios perdona el pecado, pero no al pecador? Ese concepto que usted hizo hace un ratito, por favor. Sí, correcto. No sé si la persona que originalmente tiene la inquietud, la pregunta, o alguno más de los que están conectados, tiene alguna duda de que Dios ame al pecador, que es donde mayormente algunas personas tienen la confusión de esta expresión, que es una cita inspirada. Mañana la vamos a usar y mañana le vamos a enfatizar allí con tiempo el texto inspirado. No son expresiones nuestras, pero no sé si alguien tiene duda de que Dios ame al pecador. Si alguien tiene duda de que Dios ame al pecador, puede tener tal vez una comprensión muy limitada del Evangelio, de que Dios ama al pecador. Porque por el amor que Dios tuvo al pecador es que Cristo se sacrificó por nosotros, que nos amó y que nos lavó de nuestros pecados, por amor al pecador. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, no debe que haber duda en cuanto a eso. Dios ama al pecador. Pero si no le cabe duda de que Dios ama al pecador, tampoco le debe quedar duda de que Dios odia el pecado. Entonces, muchas veces las personas le han dado vuelta a esa expresión queriendo traer confusión. Sencillamente, véala por parte. Piense en si Dios odia el pecado. Sé que nadie tiene duda con eso, pero es posible que alguien tenga duda de que Dios ama al pecador. Yo no tengo ninguna duda de que Dios ama al pecador, por eso me ama, por eso te ama. O no sé si alguno tiene el concepto de que no es pecador. Así que Dios definitivamente odia el pecado. Eso trajo la muerte, no solo del ser humano, trajo la muerte de su amado Hijo, pero Él ama al pecador. Por eso sacrificó todo el cielo en la persona de su Hijo para rescatar al pecador, porque lo ama. Así que espero que nadie tenga duda de ambas expresiones, de que Dios odia el pecado y que Dios ama al pecador. Familia, estoy feliz y contento. La verdad que Dios nos ha bendecido de una forma muy linda, muy especial al estudiar la palabra de Dios con el pastor Mario Rondón, al meditar en el libro Conexión 360 y esta forma y cómo podemos conectarnos con Dios a través de la confesión. La verdad que alabamos el nombre del Señor. Mañana será un día más, un día muy especial y te animamos para que te des citas y invite a alguien más a unirse a esta transmisión especial todos los días, 9 de la noche, hora New York. Así es que mañana nos vemos. Permíteme orar por ti una vez más. Padre Celestial, gracias por nuestros amigos allí conectados. Pido en el nombre de Jesús que les siga bendiciendo, que le abraces, que les sostenga. Que tu gracia y tu amor sea con cada uno de ellos. Y Dios, mañana esperamos volver a encontrarnos para seguir aprendiendo acerca de las profecías bíblicas. Oro Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, un abrazo, bendiciones. See you tomorrow.